Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a hablar de algo que a muchos nos resuena profundamente, especialmente después de unas fiestas épicas, de esas que dejan huella en la memoria, o en la cabeza. ¿Alguna vez han vivido esa mágica, caótica y, seamos sinceros, a veces un poco borrosa experiencia de una fiesta de Año Nuevo, y al final, todo termina con abrazos, risas y tal vez un poco de arrepentimiento mañanero? Pues de eso vamos a hablar hoy, de esa noche de Año Nuevo, de la fiesta en sí, de la posible borrachera, y por supuesto, de esos abrazos que sellan el fin de un año y el comienzo de otro, a menudo en un estado de euforia compartida y sí, a veces, de total confusión. Quédense conmigo porque vamos a desgranar esta experiencia, desde la planificación meticulosa hasta el glorioso, y a veces doloroso, día siguiente. Les prometo que será un viaje nostálgico, divertido y sobre todo, relatable. Y si aún no lo han hecho, no olviden pulsar ese botón de suscripción a nuestro canal. Tienen que estar aquí para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de historias y reflexiones como esta. Y es que, piénsenlo, la noche de Año Nuevo es como una hoja en blanco, ¿verdad? Una página prístina esperando ser escrita, una oportunidad dorada para dejar atrás lo malo, para celebrar con fervor lo bueno, y sobre todo, para crear recuerdos imborrables. Algunos de esos recuerdos se quedarán grabados a fuego en nuestra memoria, como tatuajes emocionales, y otros, bueno, otros serán más bien difusos, como acuarelas que se han mojado, pero igual de entrañables y con una chispa propia de misterio. Empezamos la noche con unas expectativas altísimas, a menudo alimentadas por películas y canciones que idealizan este momento. Hemos planeado todo con antelación. La ropa que nos hará sentir fabulosos, la música que nos transportará, las invitaciones cuidadosamente enviadas, o quizás simplemente nos dejamos llevar por la corriente, ese río imparable de la improvisación, y terminamos en algún sitio completamente inesperado, pero maravilloso. Pero lo que sí es seguro, lo que es una constante universal, es que hay una energía especial, casi eléctrica, flotando en el aire. La cuenta atrás, esos segundos que se sienten eternos, las campanadas que resuenan como promesas, los fuegos artificiales que pintan el cielo de colores efímeros, todo contribuye a crear un ambiente de celebración desenfrenada y esperanza desbordante. Y en medio de todo ese bullicio, de los brindis interminables que parecen no tener fin, y de esas conversaciones profundas y a veces absurdas que se alargan hasta la madrugada, es donde la magia sucede, o al menos, donde la diversión más pura y desinhibida se desata con toda su fuerza. La fiesta en sí, queridos amigos, es un microcosmos fascinante de la vida misma, ¿no creen? Hay de todo, es un crisol de personalidades y comportamientos. Están los que llegan puntuales, con la puntualidad casi militar que se espera de ellos, los que se retrasan estratégicamente, apareciendo justo cuando el ambiente ya está en su apogeo, los que traen su propia comida o bebida, aportando su toque personal al festín colectivo, y los que simplemente se presentan con una sonrisa, dispuestos a disfrutar y contagiar su buen rollo. Hay música para todos los gustos, desde los éxitos del momento que nos invitan a mover el esqueleto sin pensar, hasta esos clásicos que al sonar, te transportan a otra época, a momentos de tu propia historia que creías olvidados. Y la comida, la comida. Los aperitivos que desaparecen en segundos, engullidos por ansias festivas, el plato principal que se comparte con alegría y generosidad, creando lazos de camaradería, y los postres que son el broche de oro de la cena, la dulce recompensa a una noche de celebración. Y entre plato y plato, entre canción y canción, empieza a fluir, casi sin que nos demos cuenta, el elixir de la noche, las copas. El champán burbujeante que eleva el ánimo, el vino que relaja las tensiones, las cervezas que invitan a la camaradería, los cócteles elaborados que son pequeñas obras de arte líquidas. Cada sorbo parece añadir una chispa más a la atmósfera, encendiendo la alegría interna. Y ahí es donde empezamos a notar ese cambio sutil, casi imperceptible al principio, esa ligereza en el hablar, esa risa más contagiosa que se propaga como un virus benigno, y esa sensación de que todo es posible. Es curioso cómo el alcohol, cuando se consume en su justa medida, cuando es un cómplice y no un dictador, tiene la increíble capacidad de desinhibirnos, de liberarnos de las cadenas de la formalidad y de las inseguridades que nos acechan en el día a día. Nos conecta de una manera más auténtica, o al menos, más desenfadada y vulnerable, con los demás. Las conversaciones se vuelven más íntimas, los muros caen, y se comparten secretos que quizás no se dirían en otro momento, confesiones que permanece guardadas bajo llave el resto del año. Las diferencias se difuminan un poco, las barreras sociales se desmoronan,
y de repente, ese compañero de trabajo que siempre nos pareció un poco serio, casi hermético, se convierte en un alma gemela, bailando descontroladamente al ritmo de la música que antes ignorábamos. O ese vecino con el que apenas cruzamos palabra, con el que nos limitamos a un saludo cortés, se nos acerca con una complicidad inesperada para contarnos una anécdota hilarante de su juventud, una historia que nos deja sin aliento y con una sonrisa de oreja a oreja. Es esa magia de la noche, esa ilusión colectiva de que todo es posible, de que estamos todos juntos en esto, unidos por el instante, celebrando la vida en su máxima expresión y el fin de un ciclo, con la mirada puesta en el futuro incierto pero prometedor. Y luego vienen los abrazos. Ah, los abrazos. Son el sello de esa conexión efímera pero poderosa, el lenguaje no verbal que comunica más que 1000 palabras. No son solo gestos físicos, no son meros contactos de piel, son declaraciones silenciosas de afecto, de camaradería, de simplemente desearle lo mejor al otro en ese año que recién comienza, en ese futuro que aún no hemos desvelado. Un abrazo al dar las 12, ese abrazo cargado de ritual y significado, otro al despedirse a las tantas de la madrugada, un abrazo de cierre de capítulo. A veces son abrazos largos y sentidos, con palabras susurradas al oído, promesas de amistad eterna y buenos deseos. Otras veces son abrazos rápidos y eufóricos, con la energía desbordante de la celebración, acompañados de un feliz año nuevo, gritado al viento, un grito de alegría que se une al coro universal de la noche. Y es en esos abrazos, a menudo compartidos con personas a las que no vemos mucho durante el año, a las que quizás solo encontramos en ocasiones especiales como esta, donde realmente sentimos esa sensación de comunidad, de pertenencia, de ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Pero seamos realistas, porque la vida no es solo momentos idílicos y poéticos. No todas las noches de Año Nuevo terminan con abrazos tiernos y conversaciones profundas, con la imagen que nos vende Hollywood. A veces la noche se sale de control, y se convierte en una aventura inesperada y francamente un poco desastrosa. La cuenta de copas se pierde en algún momento entre el segundo y el 10º brindis, las bromas, que empezaron siendo graciosas, se vuelven un poco pesadas, rozando lo ofensivo, y la coordinación para volver a casa se convierte en una misión casi imposible, digna de una película de espías. Y es ahí, en ese punto de quiebre, donde entra en juego ese estado tan particular de borrachos y abrazados. No es solo la borrachera, es la mezcla explosiva de la euforia de la fiesta, la desinhibición que proporciona la bebida, y esa necesidad humana primordial de conexión física, de contacto, en medio del caos aparente. A veces esos abrazos son para mantener el equilibrio, para no caer al suelo en un intento de dar un paso. Otras veces son para reírse juntos a carcajadas de lo que está pasando, de lo ridículos que somos en ese momento. O simplemente porque en ese estado, ya no hay espacio para la timidez, para las pretensiones, solo para la espontaneidad. Piensen en esas escenas típicas que hemos vivido o hemos presenciado. Un grupo de amigos que se tambalean al salir de un bar, con la ropa un poco arrugada, los ojos vidriosos, riéndose a carcajadas de algo que ni siquiera recuerdan con claridad al día siguiente, pero que en ese instante les parece lo más divertido del universo. O una pareja que después de haber bebido un poco más de la cuenta, se abraza con una intensidad que podría derretir el hielo, prometiéndose amor eterno hasta que salga el sol, hasta que la cruda realidad del amanecer disipe las ilusiones líquidas. Son momentos que, aunque quizás no sean los más políticamente correctos, ni los más dignos de ser plasmados en un álbum de fotos familiar, tienen una autenticidad brutal. Es la vulnerabilidad que surge cuando las defensas bajan, cuando las máscaras sociales se caen, la alegría desbordada que se contagia sin filtros, sin pudor. Y seamos sinceros, a veces son esos momentos, esos recuerdos un poco borrosos y caóticos, los que más perduran en nuestra memoria, los que más nos arrancan una sonrisa nostálgica años después, cuando los revivimos con amigos. Es importante, sin embargo, hacer una pausa y recordar que la diversión responsable es clave, es fundamental. Si bien la idea de una fiesta descontrolada, de una noche de excesos épica, puede sonar tentadora y romántica en retrospectiva, siempre es bueno tener un plan B, un plan de escape si se quiere. Asegurarse de que todos lleguen a casa sanos y salvos es una prioridad, y sobre todo, ser conscientes de nuestros propios límites y los de nuestros acompañantes. Unas copas de más pueden llevar a situaciones incómodas, a decisiones precipitadas, o incluso a situaciones peligrosas. Ese que empañen la celebración y dejen cicatrices innecesarias. Así que mientras celebramos la libertad, la alegría y la euforia de la noche de Año Nuevo, también debemos hacerlo con precaución,
con sensatez y con un profundo respeto por nosotros mismos y por los demás que nos rodean. Y hablando de precauciones y consecuencias, ¿alguna vez han tenido que lidiar con las secuelas al día siguiente? El dolor de cabeza punzante, esa sed que parece insaciable y que te hace vaciar botellas enteras de agua, la sensación de haber hablado demasiado, de haber dicho cosas que preferirías olvidar. Es la cruda realidad, la factura que hay que pagar después de una noche de excesos y celebraciones desmedidas. Pero incluso esos momentos, con su dosis de incomodidad física y mental, tienen su encanto particular. Son parte de la experiencia completa, un recordatorio tangible de que hemos vivido algo intenso, algo que nos sacó de nuestra rutina habitual, de nuestra zona de confort. Y a menudo esos días de resaca se convierten en el escenario perfecto para revivir anécdotas de la noche anterior, para reírse juntos de los propios desvaríos, de las locuras cometidas, y para hacer promesas, esta vez, con la mano en el corazón y la cabeza un poco nublada, de beber con más moderación el próximo año. Promesas que curiosamente a veces se cumplen, y a veces, la fuerza del destino las hace flaquear. La verdadera belleza de estas noches, de estas experiencias compartidas, es que independientemente de cómo terminen, siempre nos dejan algo. Ya sea una nueva amistad forjada en medio de risas contagiosas y copas compartidas, una anécdota memorable para contar y recontar en futuras reuniones, o simplemente la sensación profunda y liberadora de haber cerrado un capítulo de nuestra vida y haber abierto otro con la mejor energía posible, con optimismo y esperanza. Son esas experiencias compartidas, esas conexiones humanas que se intensifican bajo la luz de las campanadas, bajo la energía colectiva de la celebración, lo que realmente importa. Los abrazos, ya sean sobrios y llenos de significado, o un poco torpes y caóticos por efecto del alcohol, son la manifestación tangible de ese deseo profundo de estar juntos, de apoyarnos mutuamente, de celebrar la vida en todas sus facetas, en sus altibajos, en sus momentos de luz y de sombra. Así que la próxima vez que vivan una fiesta de Año Nuevo que termine con abrazos, con risas, y quizás un poco de desenfreno que se salga de los cauces habituales, tómense un momento para apreciar la experiencia en su totalidad. Es un recordatorio de que a pesar de las diferencias que nos separan y las complejidades que a veces nos abruman en la vida, todos anhelamos conexión humana, buscamos alegría genuina y deseamos momentos de pura celebración que nos recarguen el espíritu. Y aunque el día siguiente pueda ser un poco difícil, con sus dolores de cabeza y sus disculpas implícitas, los recuerdos de esa noche, de la música que nos hizo vibrar, de las risas que nos hicieron olvidar las preocupaciones y sí, de los abrazos que nos hicieron sentir vivos y conectados, perdurarán. Para resumir, hemos explorado la magia, el caos y la profunda humanidad de las fiestas de Año Nuevo. Hemos viajado desde la anticipación y la planificación hasta la celebración desbordante, pasando por la inevitable posible borrachera, y culminando, por supuesto, en esos abrazos que sellan esos momentos efímeros pero eternos. Hemos recordado que estos eventos, a veces caóticos pero siempre entrañables, son una parte fundamental de nuestra experiencia humana, de nuestra incesante búsqueda de conexión, de alegría y de significado en un mundo en constante cambio. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje nostálgico y divertido a través de las entrañas de la noche de Año Nuevo. Espero sinceramente que hayan disfrutado tanto de esta conversación como yo de compartirla con ustedes. Ahora la parte más importante, porque este canal se trata de ustedes, me encantaría saber de ustedes. ¿Cuáles son sus recuerdos más memorables de fiestas de Año Nuevo? ¿Han tenido alguna experiencia que los haga sonreír al recordarla, o quizás sonrojar un poquito al confesarla? Dejen sus historias, sus anécdotas, sus confesiones en los comentarios de abajo. Estoy ansioso por leerlas y por interactuar con cada uno de ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha sacado una sonrisa, si les ha hecho recordar algún momento especial o les ha inspirado a reflexionar, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con esas personas con las que han compartido noches de Año Nuevo, para que ellos también puedan revivir esos momentos y sentirse identificados. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir disfrutando de este tipo de contenido, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más reflexiones y, ¿quién es? Ave, quizás hasta más abrazos. ¡Feliz año siempre!